Buenas tardes con todos los participantes. Le damos la más cordial bienvenida desde el Ministerio de Salud y la Dirección de Infosalud. El día de hoy tenemos el tema como ponencia Tratamiento Integral de Rehabilitación del paciente con secuelas por síndrome de Guillain-Barré. Al cargo de esta ponencia está la médico cirujano Doris Apaza Muñoz, médico rehabilitador del Instituto Nacional de Rehabilitación, doctora Adriana Rebasa Flores, Amistad Perú, Japón. Doctora, muy buenas tardes. Bienvenida a esta importante ponencia. Buenas tardes con todos. Estamos muy agradecidos por la invitación a la ponencia y podemos compartir la exposición. Muchas gracias, doctora. Antes de iniciar con esta ponencia, vamos a indicar a todos nuestros participantes que vamos a compartir el link de asistencia para que puedan registrarse. Asimismo, pueden dejar sus preguntas en el chat que serán absueltas al término de la misma. Buenas tardes, quedamos atentos. Perfecto. Muy bien, buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a nuestra ponencia, que es el tratamiento integral de rehabilitación del paciente con secuelas por síndrome de Guillain-Barré. Entonces, sabemos que años atrás se dio un brote importante de Guillain-Barré. En la actualidad, la incidencia ha disminuido, como podemos observar en las siguientes presentaciones que vamos a dar, pero es importante conocer el manejo integral que le debemos dar en todas las unidades que puedan darse a nivel nacional. Entonces, como podemos observar, ¿no?, en las imágenes de la portada, nos vemos las diferentes etapas de afección que se va a dar. Como sabemos, el síndrome de Guillain-Barré es una urgencia neurológica, ¿no? Y va a causar principalmente con el daño a múltiples nervios por una reacción antígeno-anticuerpo. Entonces, podemos observar en esta imagen, ¿no?, una de las primeras fases del síndrome de Guillain-Barré, donde estamos teniendo el paciente en postración y se está dando la rehabilitación integral de la fase inicial. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a conversar principalmente sobre el manejo rehabilitador en las diferentes fases, ¿no?, de progresión. Uno, que es muy importante, la fase de alineamiento postural. Si nosotros logramos tener un adecuado control de alineamiento postural, vamos a prevenir complicaciones a futuro. Importante la mecánica ventilatoria, ¿no?, para poder tener un adecuado funcionamiento pulmonar, y los aspectos relacionados a la deglución, que es parte de la afectación que vamos a tener. Luego tenemos el manejo rehabilitador en la fase de recuperación o regresión y recomendaciones finales. Entonces, importante saber que el síndrome de Guillain-Barré no es contagioso y que principalmente va a tener su afectación principal en los nervios periféricos. Entonces, ¿cuál es la definición? Es una polirradiculoneuropatía, va a afectar múltiples nervios, ¿no?, de manera simétrica, ascendente, progresiva, ¿no?, que es de inicio agudo, ¿no?, y va a tener por una reacción autoinmune antígeno-anticuerpo con una mimetización que se va a dar, ¿no?, con los anticuerpos que se va a tener a nivel de la esfingomielina de los nervios. Entonces, afecta a los nervios periféricos y raíces nerviosas de la médula espinal por mimetismo molecular entre antígenos microbianos y antígenos de los nervios. Como habíamos mencionado, existe una alta incidencia de asociación con algunos agentes, como es el Campylobacter jejuni, entre otras, que habiendo pasado por ese proceso, posteriormente vamos a tener el síndrome de Guillain-Barré. Y en la actualidad, principalmente es la causa más frecuente de parálisis flácida aguda, ¿no? Entonces, acá podemos ver la afectación que se va a dar principalmente, ¿no?, de los nervios periféricos también y de las raíces nerviosas de la médula espinal, ¿no? Y requiere un manejo inmediato, ¿no?, en la parte de urgencias neurológicas, ¿no? Entre los tratamientos que tenemos en Perú es la plasmaféresis con inmunoglobulina, entre otros. Y el manejo de los casos graves, ¿no? No todos son casos graves, pero sí hay un porcentaje relevante de que es muy importante lograr el manejo de los casos graves, ¿no? Entonces, el apoyo ventilatorio y todos los componentes que se van a dar en dicha fase.
Entonces, ¿qué nos indica la evidencia? ¿No? Principalmente esa reacción que habíamos mencionado inmunológica en el nervio periférico, que se va a dar el daño principalmente de la mielina, específicamente de la esfingomielina, ¿no? Y por una infección previa, en infecciones respiratorias altas, gastroenteritis. Los microorganismos asociados, como les mencionaba, incluso puede llegar con una incidencia hasta de un 70%, ¿no? Que son el Campylobacter jejuni, citomegalovirus, virus Epstein-Barr, Mycoplasma pneumoniae, entre otros que puedan darse, ¿no? Por las afectaciones de vías respiratorias altas y gastroenteritis. Entonces, ¿cuáles son los criterios de síndrome de Guillain-Barré? Entonces, tenemos una debilidad progresiva en piernas y brazos, ¿no? Como habíamos mencionado, simétrica, ¿no? Ascendente, ¿no? Progresiva, que puede tener incluso hasta un periodo de 6 semanas, que se va a caracterizar por una hipoarreflexia, ¿no? También puede haber en algunos casos hiperreflexia, que es simétrica, puede haber afectación motora, sensitiva, un compromiso del tono también muscular, puede haber también un compromiso de dolor, principalmente por la primera fase que habíamos mencionado, que no hay un adecuado alineamiento postural. Complicaciones importantes, ¿no? Que deben ser manejadas de manera primordial: el fallo respiratorio, neumonía aspirativa, sepsis, arritmias cardíacas, hiperohipotensión y retención urinaria. ¿Por qué? Porque por todo el mecanismo que habíamos mencionado, ¿no? Entonces va a haber una afectación también de la parte pulmonar, de la parte de deglución. Es muy importante también lograr ese manejo inicial. A nivel de la punción lumbar tenemos la disociación citoalbuminológica, ¿no? La cantidad normal de células con nivel de proteínas incrementadas a nivel de líquido cefalorraquídeo. Los estudios de conducción nerviosa, que son muy importantes, ¿no? Lo evidenciamos posterior, no en fase aguda, sino en fase subaguda, ¿no? A partir de 2-3 semanas después de la pérdida de la función motora o sensitiva, o ambas, ¿no? Se realiza recién los estudios de velocidad de conducción nerviosa para poder llegar a un diagnóstico principalmente con apoyo de la electromiografía. Resonancia magnética, ¿no? Podemos ver progresivamente la afectación que se va a dar a nivel de raíces nerviosas periféricas y caudequina. Y en la parte serológica, los anticuerpos antigangliósidos en el 50% de los pacientes. Entonces, es importante conocer esos criterios, principalmente de síndrome de Guillain-Barré. Entonces, ¿qué encontramos principalmente en las estadísticas, ¿no? Tenemos principalmente que actualmente tenemos una disminución de casos, ¿no? No fue como en los años anteriores, 2021, 2022, que hubo brote y hubo principalmente unos compromisos mayores, ¿no? Entonces ya tenemos una menor incidencia de casos. Principalmente se da en el adulto, ¿no? Versus el joven, ¿no? Tenemos entre la edad de 30 a 59 años, tenemos una incidencia, según los datos obtenidos por la estadística de nuestro hospital, ¿no? Que puede llegar incluso en el adulto a un 65.2% de una muestra total de 15, ¿no? Como podemos observar, ¿no? Y en jóvenes sí tiene una menor incidencia. Como podemos observar también en relación a la severidad, ¿no? Tenemos que los casos severos son muy pocos, generalmente son casos leves o casos moderados, ¿no? Teniendo la menor incidencia, la severidad, que es el que puede dejar unas secuelas mayores, principalmente por el compromiso que puede darse en diversos órganos y sistemas. La relación hombre-mujer suele ser igual, no hay una mayor diferenciación. Lo que sí, como habíamos mencionado en las estadísticas, es más en el adulto, ¿no? La mayor incidencia de 30 a 65 años y con una menor severidad, principalmente en relación a frecuencia. Entonces, según las fases de enfermedad, ¿qué es lo que tenemos que tener en consideración? Primero, la fase de progresión del trastorno neurológico. Entonces, esto se da desde el inicio de las manifestaciones clínicas, ¿no? Por ejemplo, tenemos una infección digestiva o una infección respiratoria, entonces va a ir teniendo un cuadro clínico que va a ir progresando con la sintomatología. Entonces, luego va a llegar a un ATME,
¿no? Donde va a tener una duración regular de aproximadamente unas 4 hasta 6 semanas, ¿no? Entonces, importante eso en la progresión de la sintomatología, en la progresión de la parálisis flácida. Posteriormente tenemos una fase de estabilización, ¿no? Está principalmente comprendida entre el final de la progresión y el inicio de la recuperación clínica, ¿no? Pero sabemos que puede ser leve, moderada o severa en ese periodo desde el inicio del acme hasta las 4 a 6 semanas. Entonces, importante ello, que en ese proceso realizar el manejo adecuado, ¿no? Porque posteriormente vamos a tener el periodo de recuperación, ¿no? Que tiene un promedio de duración de 1 a 10 días. Y la fase de recuperación o regresión comprendida entre el inicio de la recuperación y su final. A partir de entonces, los defectos neurológicos que persistan pueden considerarse ya como secuelas. Entonces, todo lo que no se recuperó en ese periodo, ¿no? Inicial, ¿no? Los primeros días del acme, las primeras semanas, 10 días, con un periodo de progresión hasta las 6 semanas. Después de ello ya tenemos la fase de secuelas, ¿no? Entonces, principalmente vamos a tener que esos defectos neurológicos que persistan puede considerarse ya como secuela. Eso no indica que no vaya a haber un periodo de recuperación. Esa es la parte importante, ¿no? De la rehabilitación durante ese proceso para lograr la mejoría o la optimización de la recuperación. Entonces, una duración de aproximadamente un mes. Este tiempo varía de un individuo a otro. Justo es en esta etapa donde preguntan los familiares, ¿no? ¿Cómo va a quedar el paciente? ¿Cuáles van a ser las secuelas? Entonces, es importante mencionar que realizamos un trabajo multidisciplinario para que la persona pueda llegar a óptimas condiciones. Entonces, esos son puntos importantes en la fase de rehabilitación. Entonces, el tratamiento rehabilitador tenemos que tener un programa. No existe esquemas, no existen fórmulas, pero sí existen pautas que pueden manejarse, que se manejan acá en el Instituto Nacional de Rehabilitación, en diferentes hospitales de diferentes niveles o en diferentes UPS. Entonces, importante conocer las pautas principales para lograr tener un manejo adecuado. Entonces tenemos el manejo rehabilitador en fase de progresión o fase de estabilización del trastorno neurológico. Tenemos ahí principalmente una atención médica, ¿no? Haber logrado la evaluación neurológica inicial, haber logrado principalmente el manejo adecuado de la vía respiratoria, cardiovascular, entre otros, ¿no? Realizar la anamnesis, examen físico, la electromiografía, como habíamos mencionado, entre la segunda y la tercera semana, post-instalada el deterioro sensitivo motor, ¿no? Para poder llegar a un pronóstico. Entonces ya nosotros vamos a ir viendo cómo va a ir progresando la rehabilitación del paciente con el examen de la electromiografía. Otros exámenes, hemogramas, placas y otros exámenes de bioquímica que se puedan dar. Indicación terapéutica integral, vamos a hacer uso de ayudas biomecánicas. Acá en el Instituto Nacional de Rehabilitación tenemos el departamento de biomecánica, pero ¿qué pasa en otros hospitales o en diversas provincias? Entonces, es importante, ¿no?, que sepan que se puede contar con un apoyo en relación a la orientación, ¿no?, que se puede brindar del departamento de biomecánica, ¿no?, y algunas ortesis y férulas que se pueden realizar de una manera, entre comillas, podría decirse casera, para poder lograr el alineamiento y el control postural. Siempre tenemos que tener el manejo por terapia física, terapia ocupacional, todo el equipo integral, la asistenta social y psicología, ¿no? Entonces, importante todo ello que vamos a ver toda la progresión de la enfermedad, ya hemos mencionado, no es contagioso, ¿no? Y todas las características clínicas que va a presentar el paciente, ¿no? El dolor muscular, la parálisis flácida progresiva, simétrica, sensación de hormigueo, debilidad muscular, entre otros. Entonces, primero, manejo rehabilitador en fase de progresión o estabilización. Importante, preservar el alineamiento postural.
Tenemos en la fase inicial donde el paciente va a estar en una parálisis flácida, ya habíamos mencionado, va a haber un compromiso motor, sensitivo. Entonces, en esta fase vamos a evitar complicaciones. Vamos a evitar acortamientos, contracturas, retracciones tendinosas que posteriormente pueden llegar a unas secuelas que puede llegar a un difícil manejo. ¿No? Podemos utilizar ortesis, ¿no? Principalmente unas férulas extensoras de mano, ¿no? Por ejemplo, si el paciente está postrado, está con su parálisis, entonces podemos utilizar férulas extensoras, también el alineamiento del hombro, ¿no? Porque podemos utilizar algunos componentes, por ejemplo, con algunas toallas, ¿no? Podemos lograr el alineamiento del hombro para evitar, ¿no? La caída del hombro, la subluxación, otros daños que se puedan dar a nivel tendinio, ¿no? Los cambios posturales cada 2 horas, que eso lo conocemos, siempre con el alineamiento postural. Evitar también, ¿no? La caída de pie, principalmente, podemos utilizar ortesis, en algunos casos utilizan férulas, ¿no? Pero principalmente vamos a buscar el control postural para evitar esas complicaciones, ¿no? Entonces acá en el INR tenemos sí el OTP, pero podemos hacer uso de otros, ¿no? Como habíamos mencionado, unas férulas, podemos utilizar digamos, algunas sábanas o algunos elementos que no se distiendan, ¿no? Evitamos vendas, evitamos ligas, entre otros, para que pueda mantener la alineación postural y evitar la caída de pie. Entonces, importante ello para el alineamiento postural. Movimientos pasivos de mantenimiento de rango articular para mejorar la circulación, drenaje linfático, reduciendo el riesgo de trombosis venosa profunda. Entonces, aparte del manejo médico que se va a brindar, entonces, tenemos también que en la parte de terapia física realizar el drenaje linfático, mejorar la circulación y con ello reducir el riesgo de trombosis profunda. Entonces, muy importante en esta fase el alineamiento postural. Como hemos mencionado, las férulas, ¿no? El alineamiento del hombro, ¿no? Como les decía, podemos utilizar algunas toallas, ¿no? También mantener la curvatura lumbar, evitar la caída de pie, ¿no? Con las férulas que hemos mencionado. Entonces, importante esto en esta fase. Acá tenemos lo que mencionaba, ¿no? La férula del miembro superior para evitar, digamos, una flexión palmar, entre otros, ¿no? Entonces, el hombro, ¿no? Que es una articulación inestable, entonces, importante poder mantener la alineación adecuada. El codo siempre en una semiflexión, ¿no? Al realizar los cambios de posición, podemos alternar con supinación, pronación, muñeca también en una leve dorsiflexión, y para ello utilizamos la férula que estamos mencionando, ¿no? Entonces, doctora, si yo no tengo esta férula, digamos, estoy en provincia, en un pueblito, ¿qué podríamos utilizar? Podríamos hacer uso, ¿no? de una tela que no sea elástica, ¿no? Para poder lograr principalmente una posición de dorsiflexión leve. Entonces, importante eso para tener en cuenta. En cadera, también evitar la tendencia a flexión o rotaciones extremas, ¿no? En rodilla podemos utilizar estas almohadillas para poder mantener la flexión, siempre conservando los rangos articulares. En tobillo debe prevenirse la plantiflexión, como por ello habíamos mencionado que podemos utilizar algunas sábanas, ¿no? Algunas telas que eviten, ¿no? La caída de pie. Entonces, importante ellos, y si tenemos el OTP, excelente. Si no, algunas férulas que pueden utilizar o algunos, digamos, otros dispositivos que los puedan facilitar a prevenir la plantiflexión. En relación a la mecánica ventilatoria, es muy importante el control que vamos a tener y poder realizar un manejo adecuado. Entonces, el paciente primero está en una parálisis flácida, tenemos que ver, ¿no? Cuando ya haya un control cefálico, vamos a lograr una incorporación progresiva, ¿no? Vamos a iniciar con 30 grados, posteriormente 45 grados, ver si hay un control de la salivación,
¿no? Una deglución adecuada, si hay un tono principalmente adecuado a nivel orofaringio, ¿no? El reflejo de la tos, el aclaramiento para poder iniciar el trabajo del complejo orofacial. Entonces, importante esto porque también nos va a ayudar a prevenir la neumonía hipostática, entre otros. De no necesitar ventilación asistida, ¿no? Una vez retirado el ventilador, vamos a realizar la terapia física, principalmente la terapia respiratoria. Activación progresiva del diafragma, la musculatura tóraco-abdominal, maniobras de drenaje, el taping, vibraciones, como podemos observar acá, propiciar la capacidad de la tos, ¿no? Y mejorar la ampliación torácica progresiva. Siempre importante tener en cuenta todo el manejo del complejo orofacial, ¿no? El tono que puede tener, el compromiso que puede haber a nivel faringio, ¿no? La deglución, algunos pacientes no logran realizar una adecuada deglución, entonces importante ese manejo de complejo orofacial intra y extra de cavidad, ¿no? Tenemos aspectos relacionados a la deglución, como hemos mencionado, si el paciente aún permanece con sonda nasogástrica, es principalmente porque hay un riesgo de disfagia o peligro de aspiración. Entonces, iniciamos el manejo terapéutico de complejo orofacial, intra y extraoral, ¿no? Y valorar principalmente los contenidos que deben ser suministrados para el paciente según la necesidad, ¿no? Y siempre indicado por el nutricionista. Entonces, esos son puntos que tenemos que tener en cuenta. No es que ya de gluten mejor, vamos a aumentarle el volumen. No, siempre debe ser manejado por el equipo multidisciplinario y en este punto específico por la nutricionista. También si es, digamos, espeso, si es líquido, ¿no? Esos son puntos en cuenta que tenemos según el proceso de evolución de la deglución que va a tener el paciente. Otros aspectos relacionados con la deglución, ¿no? Para iniciar la alimentación bioral, tomar en cuenta que tiene que tener la capacidad de deglución, ¿no? Y no descartar o no dejar de lado la posibilidad que exista aspiraciones, ¿no? Entonces, importante, el paciente tiene que tener un adecuado, un estado de vigilia, ¿no? Capacidad de reflejo de la tos, aclarar garganta, ausencia de cialorrea, ¿no? La capacidad de deglutir, ¿no? Y que no se observen cambios de voz luego de intentar deglutir o realizar el proceso de deglución. Entonces, estos son los aspectos relacionados para el paso principalmente de alimentación por vía oral. Al inicio, realizaremos una alimentación mixta, puede ser oral, ¿no? Y con sonda nasogástrica, posteriormente realizaremos el retiro de la sonda nasogástrica y siempre es importante tener en cuenta que existe un riesgo, ¿no? de aspiración, pese a que hemos hecho la evaluación que se está haciendo el manejo del complejo orofacial, siempre es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y las posturas que hemos mencionado, ¿no? Con la graduación de la cama o la incorporación que pueda tener el paciente, ¿no? Acá vemos que está realizándose la alimentación por sonda, ¿no? Entonces, importante ello, poder realizar la alimentación exclusiva o la alimentación mixta. ¿Qué más tenemos? Ayudas o dispositivos que se pueden emplear en la fase aguda o subaguda. Las férulas posturales, ya hemos mencionado, alineamiento del hombro, codo, la muñeca, cadera, rodilla, tobillo, ¿no? Importante, utilizamos principalmente telas no elásticas porque van a ceder. Los collarines también según el grado del compromiso, ¿no? Para poder lograr una alineación, ¿no? Siempre preferimos un material de espuma microporoso moldeado. Ayudas para facilitar incorporación y traslados. Si ya el paciente está realizando marchas, entonces podemos utilizar diversas ayudas biomecánicas. Una de ellas que podemos utilizar la férula de Harris o dorsiflexores, ¿no? Pero si no tenemos férula de Harris, ¿no? Principalmente se puede lograr la capacitación para poder tener una férula de Harris casera, entre comillas, para poder realizar una adecuada marcha, ¿no? Un entrenamiento de marcha y evitar principalmente la caída de pie.
Tenemos también en la fase de recuperación o regresión secuelar, siempre tenemos que evaluar el EVA. ¿Qué pasa? Como habíamos hablado, por ejemplo, el hombro es una articulación inestable, no realizamos el cuidado adecuado, puede haber habido una subluxación, problemas a nivel de tendones o, digamos, una contracturas, acortamientos, entonces siempre tenemos que evaluar el EVA, ¿no? Principalmente por las partes del control de alineamiento no adecuado, ¿no? También un riesgo latente que se da en todo momento son las úlceras por presión, con todos los compromisos que puede llevar, infecciones, entre otros. Entonces, también importante ver ello, ¿no? Entonces, acá evaluamos el EVA, también evaluamos los test articular. Por más que hemos hecho el alineamiento postural, puede haber habido acortamientos, puede haber habido otros compromisos a nivel articular. Entonces, todo ello, ¿no? Producto de la parálisis flácida que se presentó, por eso es importante el manejo inicial adecuado. Tenemos también, ¿no? Vamos a evaluar la fuerza muscular, para ello utilizamos la escala de Daniels para poder valorar la fuerza muscular que tiene nuestro paciente, ¿no? Utilizamos también el índice de Bartel para poder ver la independencia que tienen nuestros pacientes en las actividades de vida diaria y el pronóstico de independencia, semi-independencia o dependencia que va a tener el paciente, ¿no? Evalúa principalmente a nivel de comida, lavado, vestido, arreglo, deposición, micción, ¿no? Ir al retrete, transferencias o traslados, cama silla, la deambulación, subir y bajar escaleras, y todo ello nos va a dar una puntuación donde vamos a poder ver el grado de dependencia, semidependencia o independencia de nuestros pacientes. Ayudas biomecánicas, ya habíamos mencionado las caseras, entre comillas, ¿no? Tenemos también sillas de ruedas que podemos utilizar, ortesis pasivas, ¿no? Ortesis correctoras que pueden corregir algunas deformaciones o rigidez articular, férulas extensoras de muñecas o OTPs dinámicos, ¿no? Ya cuando ya vamos a realizar principalmente la marcha, ¿no? Entonces ya no utilizamos el OTP estático o la férula que estábamos mencionando, sino ya utilizamos principalmente ortéticos dinámicos para poder facilitar la marcha y tener una mejor respuesta. El uso de andadores, ¿no? Ya cuando ya estamos logrando, ¿no? La bipedestación, la marcha en las fases iniciales, importante el uso de andadores, el uso también de bastones, ¿no? Que deben ser adecuados principalmente para el uso. Tenemos el uso de también de muletas, ¿no? Entonces, principalmente algunas recomendaciones para el bastón. Debe emplearse con la mano contraria al lado afecto. Su altura se ajusta a nivel del trocánter mayor con una flexión de codo de 20 a 30 grados. Entonces, teniendo en consideración esos grados, 20 a 30 grados de codo y a nivel del trocánter mayor, a ese nivel debemos, ¿no? Principalmente regular nuestro bastón, ¿no? Las muletas se ajustan con el apoyo por debajo del hueco axilar, de 3 a 4 veces de dedo del paciente, y el manubrio debe estar al nivel del trocánter mayor. Entonces, de esa forma, nosotros hacemos nuestro ajuste, ¿no? Ya sea de muleta, de bastón, para tener en cuenta. Los andadores se ajustan con una flexión de codo de 20 a 15, de 15 a 20 grados. Entonces, importante lograr, ¿no? El ajuste adecuado de nuestras ayudas para la marcha. También tenemos en rehabilitación integral la terapia física individual, ya habíamos mencionado, ¿no? En las fases iniciales, en la fase de progresión de la enfermedad. Entonces ahí definitivamente pues va a ser la terapia física individual, el manejo integral, la parte respiratoria, cardiovascular, la terapia física individual, el alineamiento postural, el control, la prevención principalmente de complicaciones, y principalmente la terapia física individual, ¿ya? Cuando el paciente logra tener su propia vía aérea y empieza una recuperación motriz. Modalidades terapéuticas se va a elegir según la función y el estado general del paciente. Como dijimos en un primer momento, no existen fórmulas, ¿no? Entonces ya vamos en esta parte, lograr la terapia física individual. Los pacientes se recuperan a diferentes velocidades, ¿no? Algunas personas tienen una recuperación muy rápida, otros tienen una recuperación un poco más lenta o pueden quedar con secuelas mayores, ¿no? Eso ya podemos tener algunos indicios con los pronósticos que hemos mencionado, ¿no?
es importante delinear un curso de tratamiento que se adecue a todos, ¿no? Pero siempre es de manera individualizada. Mantener la vía aérea y la capacidad ventilatoria. Una vez que se retira el respirador, ejercitar los músculos respiratorios, la ampliación pulmonar, la expectoración mediante técnicas de ventilación dirigida y un drenaje autónomo. Se deben controlar tanto la fatiga, el dolor al realizar los ejercicios y centrándonos en musculatura abdominal, diafragma y músculos intercostales, ¿no? Entonces es importante la terapia respiratoria y la terapia física individual. Tenemos también para mantener y mejorar la movilidad articular, ¿no? Entonces siempre realizar el adecuado manejo de los rangos articulares, las articulaciones periféricas, algunas que tienden a retracción, entonces importante poder trabajar ello de forma asistida y posteriormente activa, ¿no? Entonces primero con un apoyo y posteriormente que el paciente lo pueda realizar solo. Fortalecer y reeducar la función muscular, ¿no? Entonces, importante también los músculos proximales, se van a recuperar antes que los distales, una kinesioterapia activa, ¿no? Contra resistencia en fases posteriores, teniendo en cuenta siempre la fatiga y el estado del paciente. Entonces, tener en cuenta la corrección postural, el entrenamiento de marcha, ¿no? Prevención de desequilibrios ocasionados por diversas contracturas que se pueden haber dado en todo ese proceso de parálisis flácida, ¿no? Entonces, vamos a trabajar ejercicios activos libres, contra resistencia progresiva, hidroterapia también es muy importante, ¿no? En caso de tener acceso a hidroterapia es muy importante. ¿Por qué? Porque existen contracturas que se van a dar a diferentes niveles, ¿no? Por ejemplo, el paciente estuvo con una parálisis flácida, fue un caso moderado o severo, entonces, ¿cómo podemos trabajar? Sí, articulaciones, la terapia física individual, pero si tenemos la posibilidad de poder realizar hidroterapia, va a ser una terapia muy importante para poder trabajar toda la musculatura y poder trabajar esos diversos contracturas o acortamientos que vamos a tener. Es frecuente también poder utilizar electroterapia para poder tener un adecuado manejo a nivel muscular. Entonces, también ya vamos a ver acá, ¿no? El movimiento articular en pasivo, posteriormente en activo, ¿no? Y la fuerza muscular, la parte ya del ejercicio, gimnasio, entre otros. La facilitación neuromuscular propioceptiva, es muy importante la propiocepción, ¿no? El trabajo neuromuscular. Entonces, las técnicas principalmente de facilitación neuromuscular propioceptiva, ¿no? Contracción de grupos musculares más potentes desde la parte proximal, ¿no? Empleando contracciones de los músculos del cuello, tronco, extremidades, ¿no? Importante realizarlo en colchonetas, giros, ¿no? Podemos usar taburetes, para poder enseñar al paciente también las transferencias y lograr un equilibrio tanto en estático como en dinámico. Vamos a lograr fortalecer los músculos del tronco, aumentar la capacidad del paciente, ¿no? De voltearse, de realizar los giros, las transferencias, movilización, cama-cama, cama-silla, ¿no? Movilizar el tronco, escápula, hombro, cadera y normalizar el tono muscular. Entonces, importante esto, ¿no? En relación a la facilitación neuromuscular o propioceptiva. Reeducar la atención sensitiva, como habíamos mencionado, hay compromiso, puede haber un compromiso motor, sensitivo, una alteración del tono. Entonces, reeducar la atención sensitiva, ¿no? La estimulación cutánea con diferentes materiales, ¿no? Texturas, ¿no? Por ejemplo, el algodón, unas texturas que puedan ser mayores, ¿no? Tenemos también arena, entre otros, ¿no? Marcar puntos de diferentes distancias para la sensibilidad discriminativa y estimulación termorreceptores, ¿no? Entonces, el calor, frío, ¿no? Entre otros. Reeducar la sensibilidad profunda o propiocepción, importante también, ya habíamos mencionado, ¿no? La pérdida de la sensibilidad propioceptiva da lugar a trastornos del equilibrio, ataxia, ¿no? Principalmente por esa pérdida de la sensibilidad profunda. Coordinación que afecten la marcha y la postura del paciente en el tratamiento de facilitación neuromuscular propioceptiva. Podemos utilizar las técnicas de Bobat, las técnicas reequilibradora del aparato locomotor
y ejercicios de Franklin principalmente. Entonces, todos ellos podemos utilizar para reeducar la sensibilidad profunda y la propiocepción. Entonces, acá principalmente tenemos el trabajo en balón para poder trabajar principalmente algunas reacciones y control de tronco. Preparar al paciente para la marcha, ¿no? La bipedestación, verticalización gradual del paciente, ¿no? Empezamos primero con la sedestación. La fisioterapia vamos a orientarla para un control postural, fortalecimiento de la musculatura antigravitatoria y del tren superior. Si hicieran falta también, podemos utilizar las ayudas, las ortesis que hemos mencionado, férula de Harris, las férulas extensoras, el andador, principalmente el bastón, entre otros, ¿no? Activar bíceps femoral, tensor de fascia lata, ¿no? La musculatura principalmente, ejercicios de equilibrio y apoyo en tabla vascular. Entonces, también las superficies inestables es importante para poder preparar al paciente y entrenar para la marcha. Equilibrio, trabajo con equilibrio y apoyo en el suelo, que se trabaje la propiocepción, equilibrio y potenciación de miembros inferiores. Reinicio de la marcha del paciente, ¿no? También uno de los medios adecuados para la marcha del paciente es agua, como les decía, hidroterapia, no solo, ¿no? En un tanque, sino si hay la posibilidad incluso de poder contar con piscina para que pueda realizar la bipedestación, o el inicio de marcha es lo ideal, ¿no? Pero si no lo hay, podemos realizarlo, ¿no? En gimnasio para poder lograr mantener la bipedestación y que pueda trabajar la marcha principalmente. Siempre controlando los riesgos de caídas y que tenga y desarrolle el paciente una confianza adecuada en poder marcha. Utilizamos paralelas, andadores, ¿no? Reacciones posturales también para lograr el equilibrio y trabajo también bipodal como unipodal. En fases avanzadas de recuperación podemos tener, ¿no? Realizar la marcha ya en arena, subir escalones, obstáculos, ¿no? Lo que principalmente lograr la deambulación en desniveles, ¿no? Diferentes cambios de dirección y rampas. Reeducar la musculatura facial, como habíamos mencionado, el complejo orofacial, puede haber alguna afectación del séptimo par craneal, entonces importante también poder lograr, ¿no? El complejo orofacial, principalmente las técnicas de mímica facial. Si tenemos afectación, por ejemplo, como la parálisis de Bell, podemos realizar la oclusión del ojo durante el sueño para evitar la sequedad de la córnea. Masajes activador de los músculos debilitados, ¿no? Pellizcos, automasaje, principalmente de lengua, ejercicios de asimetría, ¿no? Frente al espejo, ¿no? La disociación de la contracción de los músculos faciales, movilizaciones pasivas, ¿no? Y movilizaciones activas asistidas frente al espejo. Entonces, importante todo eso para la reeducación de la musculatura facial, como podemos observar, ¿no? Acá los ejercicios que hemos mencionado, ¿no? Para poder realizar el trabajo de la musculatura facial y la reeducación. Terapia física grupal, ya estamos llegando a las fases más avanzadas de la rehabilitación. Entonces, como les decía, ideal piscina, ¿no? Pero también podemos realizarla en gimnasio, podemos realizarla al aire libre, actividades como pilates que van a reforzar el entrenamiento aeróbico, ¿no? Y que reduzca la fatiga y mejore la calidad de vida. Un punto importante es evaluar al paciente para ver si ya puede realizar la terapia física grupal, ¿no? Si logra la estabilidad, el control de tronco, la marcha, ¿no? Para poder realizar esta terapia física grupal, ¿no? Entonces acá podemos observar a nivel de piscina, ¿no? Acá tenemos principalmente algunas actividades de terapia física grupal, actividades funcionales, entre otras, entrenamiento que repercute la mayor capacidad para realizar actividades de vida diaria con mayor eficacia y durante más tiempo. Entonces es importante, ¿no? Las terapias grupales, actividades de vida diaria, tanto del miembro superior, miembro inferior, y para poder lograr parte de la rehabilitación integral, pero ya en fases avanzadas.
No nos olvidemos de la terapia ocupacional individual, es un rol fundamental. Como habíamos mencionado, la afectación de nervios periféricos, una afectación principalmente distal, progresiva, ascendente, que puede darse simétrica. Entonces, ahí va a haber un compromiso que puede quedar con unas secuelas en tiempo, principalmente de manos y de pies. Entonces, un rol fundamental es la terapia ocupacional, ¿no? Para mejorar la autonomía de las actividades de vida diaria básicas, ¿no? Para que pueda adquirir su independencia, mejorar su funcionalidad, ¿no? Movimiento, rango, resistencia, destreza de mano. Esta es la parte más importante porque nosotros podemos recuperar, ¿no? De manera global, pero lo más importante es mano, poder recuperar también la funcionalidad y destreza que puede haber en mano y en miembros superiores para nuestras actividades de vida diaria o trabajo cotidiano, ¿no? Hay que evaluar la capacidad funcional del paciente, el uso de ortesis también para el control, el adecuado control postural. Tenemos también técnicas que puedan facilitar las actividades de vida diaria. En fases iniciales podemos utilizar las ortesis, como habíamos mencionado, algunas adaptaciones. Trabajo conjunto con el equipo rehabilitador para lograr las transferencias, descarga de peso, entrenamiento progresivo en la marcha y que se pueda desempeñar en todas sus actividades de vida diaria. Entonces, importante poder trabajar, y una parte muy importante y muy fina es la parte de manos y de miembros inferiores, ¿no? Entonces, importante terapia ocupacional individual dirigida a las ABD y ABDI. Importante. Terapia ocupacional grupal, también para conservar la integridad de cada miembro de forma individual y social, ¿no? Importante restituir los roles sociales. Por ejemplo, acá están en la cocina, están cocinando, están estimulando habilidades interpersonales, ¿no? Y también es importante que cada persona pueda realizar un rol, ¿no? De todas las actividades que realizan en la vida diaria, en la vida cotidiana, las instrumentales también, ¿no? Para poder fortalecer el autoestima, talleres de memoria, talleres de movilidad funcional, recreación, confección de artesanías, ¿no? Entre otros. Entonces, importante la terapia ocupacional grupal también, a nivel de talleres. No podemos dejar de lado la parte psicológica, ¿no? Como les mencionaba, un día estás bien y al otro día pues estás postrado con una parálisis flácida, ¿no? Entonces, importante también el manejo de psicología y las secuelas, ¿no? A veces vemos pacientes, ¿no? Que quedan con unas secuelas ya permanentes y es importante el trabajo psicológico por algunas secuelas que se pueden dar principalmente en pacientes con severidad, ¿no? Pero no es determinante ello, ¿no? Pero sí importante el trabajo con psicología y la parte de la asistenta social, también ver la inclusión laboral, la reubicación de puestos según la secuela que pueda haber tenido el paciente, ¿no? Entonces, para ello es importante todo lo que habíamos mencionado, ¿no? Terapia ocupacional individual, grupal, entrenamiento también en actividades laborales, ¿no? Y parte muy importante de este proceso es la parte con psicología y con la asistenta social. Entonces, para el alta, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿No? Principalmente la evaluación del grado de discapacidad en la última evaluación, ¿no? Que sea de 0 a 1 en la mayoría de discapacidades, ¿no? Entonces ya nosotros vamos a evaluar el grado de discapacidad que va a tener el paciente o teniendo en cuenta también las deficiencias que se van a presentar, las discapacidades, las secuelas que van a quedar de larga data, ¿no? Y realizar una evaluación funcional al inicio y al final del tratamiento. Vamos a utilizar el Bartel, ¿no? Principalmente sugiriendo el alta cuando el paciente suba de 80 a más. Entonces, importante eso tener en cuenta. Y algo muy importante es no existen pacientes eternos, ¿no? Entonces, esos son los criterios principales de alta, pero siempre hay que tener otras consideraciones en relación a discapacidad o deficiencias que pueden quedar de manera permanente.
Referencia y contrarreferencia, pacientes con una buena evolución, que tengan criterios de alta, ya serán derivados a sus niveles asistenciales correspondientes, ¿no? Y también controles principalmente que se dan, ¿no? De forma mensual o incluso semestral o anual, ¿no? Según cómo va evolucionando el paciente. Recomendaciones finales. Un punto importante, un programa de rehabilitación que tiene como objetivo máximo reducir la condición de discapacidad, mejorando la funcionalidad y calidad de vida del paciente. Como habíamos mencionado, no existen fórmulas, no existen esquemas, pero sí las pautas que hemos brindado el día de hoy para poder armar poder lograr, ¿no?, de manera integral el manejo de nuestro paciente. Entonces, podemos armar un plan terapéutico, ¿no?, donde nos encontremos. Acá en el INR, en los niveles 2.1, los diferentes niveles, ¿no?, en provincias. Es muy importante tener en cuenta las pautas que hemos mencionado para un manejo adecuado de nuestro paciente. Formular un plan o programa terapéutico planteando objetivos claros. ¿Qué objetivos tengo? Para eso hice yo ayuda de algunos ayudas diagnósticas, electromiografía, cómo estuvo el paciente, si estuvo con ventilador mecánico, hubieron algunas secuelas adicionales, compromisos cardiovasculares, respiratorios. Entonces, tengo que tener yo los objetivos claros y definidos para cada caso. Es necesario que antes de iniciar se determine la carga e intensidad del ejercicio. Entonces, prescripción del ejercicio, como sabemos, no podemos ir, de una manera intensiva. El paciente no necesita una rehabilitación intensiva, necesita una rehabilitación adecuada, ¿no? Lo importante no es fatigar la unidad motora, ¿no? Poder realizar una rehabilitación adecuada y teniendo en cuenta los objetivos y ya principalmente teniendo en cuenta el pronóstico de recuperación de nuestro paciente. Ya hemos mencionado, no existe la terapia intensiva, evitamos la fatiga de la unidad motora, ¿ya? Y también evitar principalmente la familia por desconocimiento, por preocupación. Entonces hay que hacer terapia diaria, ¿no? Entonces no es ello el camino a seguir, ¿no? Entonces, importante, no buscamos acelerar, ¿no? Entonces, existe sí un proceso, una historia natural de recuperación de la enfermedad y el proceso que vamos a brindar nosotros con el apoyo tanto de toda la rehabilitación integral es para favorecer, ¿no?, la recuperación, prevención de complicaciones, ¿no?, y reducir al mínimo la discapacidad en la medida de lo posible. Entonces, también hay que tener en cuenta que hay una recuperación espontánea que suele observarse en algunos casos. Algo muy importante, el trabajo en equipo y también el trabajo con la familia, ¿no? Porque la familia también es un punto importante para poder lograr el apoyo a los pacientes. Entonces, tenemos también que en el INR da la asistencia técnica, como habíamos mencionado, tanto en provincias, en las diferentes UPS que existen a nivel nacional, para rehabilitación en síndrome de Guillain-Barré. Las referencias también, como hemos mencionado, sistemas de referencia, contrarreferencias, posteriormente criterios de alta, ¿no? Y estaremos programando más telecapacitaciones para poder solucionar principalmente alguna problemática que se pueda brindar. Bueno, principalmente eso era todo lo que quería comentarles el día de hoy. Es muy importante todo lo que hemos mencionado, la rehabilitación integral, el manejo en equipo y bueno, no sé si existirán dudas, preguntas para que podamos resolverlas. Muchas gracias, doctora. Ha sido una excelente ponencia, muy didáctica, muy educativa, ¿no? Porque nos ha ido mostrando cada uno de los puntos. Bien, a todos los participantes ya está habilitado el chat para que puedan dejar sus preguntas y poderlas realizar a la doctora Doris Apaza, que está el día de hoy. Vamos a dar, doctora, algunos saludos. Saludos para Evelyn Milena Paucar. Ella está en Acomayo. Bien. Una de las preguntas. Doctora, dice aquí unas preguntas en el canal de YouTube. Recuerden, estamos en Telesalud Minsa Telecapacitaciones. En vivo está saliendo esta ponencia. Indican, ¿cuál es el mejor tratamiento o el tratamiento de una persona mayor de 60 años que ha tenido el síndrome de Guillain-Barré? Ya, como habíamos mencionado, tenemos que tener en cuenta cómo ha sido la evolución, ¿ok? Entonces,
fue leve, fue moderada, fue severa. En algunos casos, la severidad que puede haber tenido el paciente no necesariamente se va a asociar a las complicaciones o a las secuelas que puedan quedar. Entonces, eso primero tener en cuenta. ¿Cómo fue la afectación del paciente? ¿Qué secuelas quedaron en el paciente? Entonces, el manejo principalmente va a ser según la afectación. Hubo compromiso respiratorio, compromiso cardiovascular, hubo necesidad, ¿no?, de colocar una traqueostomía, recibió ventilación mecánica, eso es principalmente tener en cuenta. Ahora, si es un adulto mayor, lo que tenemos que tener ahí principalmente y trabajar es la prevención de las úlceras por presión, ¿no? ¿Por qué? Porque en un joven, como habíamos mencionado, bueno, la mayor incidencia se da entre los 30 y 65 años, ¿ya? Pero generalmente va a haber una recuperación espontánea, una recuperación más rápida en los jóvenes, pero el adulto mayor ya le sumamos otra problemática, otras deficiencias que pueda tener. Entonces, en ellos principalmente la parte ventilatoria, prevención de complicaciones como son las úlceras por presión, poder lograr el alineamiento postural en las fases iniciales, como hemos mencionado, hombro, cadera, rodilla, tobillo, entre otros, ¿no? Y la parte posteriormente terapia física, terapia ocupacional y trabajar posteriormente la bipedestación marcha. Pero si tú lograste en las fases iniciales prevención de las úlceras por presión, un manejo adecuado de la parte ventilatoria, ¿no? Y posteriormente ya logras la marcha, ¿no? Entonces definitivamente va a tener un mejor pronóstico. Secuelas se pueden dar, y sí, efectivamente, tengo pacientes que tal vez quedan con unas secuelas mínimas, pero hay algunos que sí tienen compromiso, ¿no? Tanto de secuelas, principalmente de manos y de pies, que es algo que les genera mucha molestia, ¿no? Entonces, en el caso de mayores de 65 años, es la parte respiratoria, prevención de UPP y favorecer el entrenamiento de marcha y la independencia o semi-independencia que pueda tener el paciente. Muchas gracias, doctora. Jacqueline Milagros nos pregunta, ¿qué desencadena esta enfermedad? Como habíamos mencionado, principalmente se asocia a infección, o sea, el 70% de incidencias puede asociarse a una infección respiratoria o una infección digestiva. Entre ellos, ¿no? Uno de los agentes asociados es el Campylobacter jejuni, ¿no?, que es uno de los más frecuentes, pero ¿qué va a pasar? O diversos agentes que pueden darse, va a generarse una reacción antígeno-anticuerpo, ¿ya? En el cual va a mimetizarse con los anticuerpos que pueden haber a nivel del nervio periférico, a nivel de la esfingomielina, y lo va a atacar. Entonces, puede generarse, como decíamos, en un 70% de incidencias por esos, digamos, microorganismos asociados o diversas causas que pueden generar esa respuesta autoinmune con esa reacción antígeno-anticuerpo y ataque a la mielina del nervio periférico. ¿Se ha determinado a qué edad ataca más? Sí, como habíamos mencionado en las estadísticas, hay una mayor incidencia entre 30 a 65 años. Tanto en las estadísticas que presentamos de acá del hospital como estadísticas a nivel nacional, principalmente son en adultos, ¿no? Y la diferencia hombre-mujer casi no existe, ¿no? Es la misma relación tanto hombre-mujer, pero sí hay una mayor incidencia por diversas causas entre esa edad, de 30 a 65 años. Bien, doctora, esas son las preguntas que han dejado. Ah, hay otras preguntas para culminar. Dice la doctora Cerón, nos está preguntando, ¿cuál es la relación entre el síndrome de Guillain-Barré y las infecciones virales o bacterianas? ¿Y cómo puede influir el tratamiento de estas infecciones en el desarrollo y la progresión del síndrome? Ya, principalmente, como les mencionaba, ya hay una etiología determinada, ¿no? Principalmente diversos gérmenes, como son el Campylobacter jejuni, entre otros. Un manejo adecuado, ¿no?, principalmente de la patología, no exime que pueda darse esa reacción antígeno-anticuerpo. O sea, tú puedes tener esa infección, que puede ser leve, moderada, pero la reacción antígeno-anticuerpo, eso va a depender de todo el sistema inmunológico de la persona.
Entonces, importante la parte preventiva, el lavado de manos y todo lo que tenemos que la desinfección de los alimentos, pero el hecho que tengas esa infección, que sea leve, moderada o severa, no va a tener una relación con la respuesta autoinmune, la reacción antígeno-anticuerpo que pueda darse a nivel de la mielina. Puede haber sido una reacción leve, un proceso digestivo que pasó de forma leve y tener una respuesta, ¿no? Entre los 10 días o el inicio de la sintomatología clínica que puede progresar a severo. Entonces, esa reacción autoinmune principalmente va a depender del organismo, de la respuesta de cada persona. Gracias, doctora. Tenemos una última pregunta de Dante Alcántara. Cuando se da de alta a un paciente de un hospital, ¿qué intervenciones mínimas se pueden dar en un centro de salud 1-4 que según normativa debe tener una unidad funcional de rehabilitación? Ya, importante, ¿no? Cuando ya hemos dado de alta, la discapacidad estás en 0 o en 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que realiza sus actividades con alguna dificultad, pero sin ayuda. Entonces, principalmente en el paciente podemos seguir realizando trabajo como talleres, habíamos mencionado la parte de talleres en la parte ocupacional, en terapia ocupacional, poder realizar las terapias física grupal, ¿ya? Porque ya no vamos a hacer la parte inicial, la parte respiratoria, ni la parte individual, ni la parte de control de alineamiento, ¿no? Sino vamos a hacer las terapias físicas grupales para las actividades de vida diaria, ¿no? Actividades funcionales, y en la parte TO, la parte grupal, la parte de reinserción laboral, ya, efectivamente, como les mencionaba, hay unas secuelas muy importantes que quedan a nivel distal de manos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los ingenieros o los que hacen actividades manuales realizar un entrenamiento para que puedan posteriormente reinsertarse a la parte laboral, y eso principalmente, si hubiera rehabilitación profesional, excelente, pero principalmente en el nivel mencionado no lo vamos a tener. Trabajamos principalmente con la parte de TO y poder realizar ese entrenamiento, ¿no? Tener en cuenta que ya para el alta, los criterios que había mencionado era una discapacidad 0 o 1. Entonces, eso nos ayuda bastante en el manejo. Ahora, y si hubiera una discapacidad mayor, ¿no? O sea, diferentes grados de discapacidad, ya el manejo sí es de manera individualizada, ¿no? Y para culminar con la pregunta del canal de YouTube, ¿cuáles son las implicaciones a largo plazo del síndrome de Guillain-Barré en el desarrollo y crecimiento de los niños? Ya. En los niños, principalmente, la recuperación general, primero que existe una baja incidencia en niños. Segundo, la recuperación es mucho mejor, ¿no? Principalmente por la respuesta que pueden tener ellos, pero sí en algunos casos realizar un mayor entrenamiento en lo que es la parte distal, miembros superiores, miembros inferiores, terapia física, ¿no? Pero lograr la parte de la fuerza motriz de miembros superiores, ¿no? Y las secuelas pueden quedar, ¿no? Digamos, a largo plazo, similar a la de los adultos, ¿no? Entonces, eso es un punto que no hay, digamos, una diferencia que pueda darse entre el adulto y el niño. La parte que se menciona es una recuperación espontánea, más rápida de menores, pero esas secuelas finas que pueden darse a nivel de miembros superiores, esas pueden persistir por larga data y que incluso también se pueden mantener en el adulto, como hemos mencionado, ¿no? Pero ya generalmente los casos severos, los casos de mayor complicaciones, sí vamos a tenerlos en los adultos y principalmente en adultos mayores. Muchas gracias, doctora Paza, por esta excelente ponencia. Gracias de parte de los participantes también. Agradecerles a todos por la asistencia el día de hoy en este importante tema. La recomendación final para los participantes, doctora. Bueno, importante la prevención, como siempre, higiene, ¿no? Desinfección de los alimentos, ¿no? Realizar principalmente, estar prevenidos, saber que este síndrome, este Guillain-Barré existe, ¿no? Que puede darse, sospecharlo, porque ¿qué pasa si yo no sospecho en esta enfermedad? El paciente está dando vueltas en el diagnóstico adecuado, ¿no? Y como habíamos mencionado, en las fases iniciales es muy importante porque hay un tratamiento.
habíamos mencionado plasmaféresis, inmunoglobulina. Entonces eso va a detener la progresión. Si nosotros tenemos en cuenta que es una urgencia neurológica, un diagnóstico adecuado, lo tenemos en consideración y sabemos que está un 70% asociado a unos microorganismos, ya sea de vías respiratorias o digestivas, entonces podemos pensar en esa patología y frenar todas las complicaciones que se pueden dar a largo plazo. Digamos, un tratamiento muy rápido, ¿no? Con el plasmaféresis, inmunoglobulina, va a detener la progresión de todo este daño, de esta parálisis flácida que se va a dar, entonces, y vamos a prevenir complicaciones a largo plazo. Entonces, esos son puntos que hay que tener en cuenta y, como habíamos mencionado ya a nivel nacional, tenemos también ya la parte de los módulos de rehabilitación y poder trabajar de manera integral, ya sea la parte grupal, la parte individual y la parte de terapia ocupacional, siempre con un manejo integral.